Hola, buen día. A continuación vamos a desarrollar los diferentes esquemas y combinaciones de hormonización que tenemos para personas transgéneros adultas. En cuanto a los aspectos que vamos a desarrollar en nuestro encuentro, ellos serán introducirnos a los distintos esquemas de hormonización, abarcar las terapias para la masculinización y para ello vamos a hacer referencia a transmasculino, enfatizar las terapias que tenemos para la feminización y nos vamos a estar refiriendo a transfemenino. Y por último, algunas conclusiones y consideraciones finales. Es importante considerar y tener presente que durante todo este encuentro vamos a estar refiriéndonos a un modelo de atención desde un enfoque despatologizador. ¿Qué quiere decir esto? La despatologización supone reconocer a dichas entidades como parte de la diversidad humana, dejando de lado toda categoría o diagnosis que resulte patologizante para estas personas. Caso clínico, se trata de Martín, que tiene 24 años. Martín consultó motivado por el deseo de modificar ciertos aspectos físicos. No sabe con exactitud cuáles son esos cambios que quiere experimentar, pero dice que quiere animarse a cambiar algo. Refiere que tiene el deseo de una apariencia distinta desde la adolescencia, momento en el cual modificó su nombre en el DNI y la ropa que usa. Como antecedentes personales, tiene historia de una apendicectomía a los 22 años, no usa ninguna medicación, es tabaquista de unos 10 o 15 cigarrillos por día y de manera esporádica consume cannabis. Como antecedentes familiares, tiene historia de una abuela paterna con diabetes tipo 2 y un papá con dislipemia y obesidad. No hace actividad física, trabaja en administración hotelera y está en pareja con Mariana, que tiene 22 años. Continuando con el caso clínico desarrollado de Martín, nos preguntamos cómo continúa la consulta médica. Y para ello tenemos algunas opciones y la idea es que cada uno pueda pensar cuál es la opción que mejor los representa ante este escenario de consulta médica. No hay una única opción como verdadera, todas las opciones son posibles, pero una opción sería iniciar un esquema de hormonización con testosterona intramuscular mensual, explicarle las opciones disponibles, entre ellas la cirugía de readecuación de tórax, y considerar inmediatamente la interconsulta con el equipo de cirugía. Una tercera opción puede ser proponer un esquema de evaluación y seguimiento, luego conversar acerca de las opciones vinculadas a la fertilidad y los aspectos en cuanto a la salud sexual, derivar a un colega para seguimiento y control, o por último, completar la consulta médica desde el punto de vista clínico-metabólico, conversar acerca de los esquemas disponibles y cuáles son los alcances de estos esquemas en función de los deseos de Martín. Ahora bien, a mí me gusta mucho iniciar esta charla con este esquema donde probablemente cada uno de nosotros nos centremos al lado derecho o al lado izquierdo, y eso es lo que se conoce como binarismo. Eso es la tendencia que tenemos a relacionar o a enmarcar algo dentro de determinado género. Entonces es importante que intentemos abandonar aquellos patrones binarios de género que nos condicionan, que condicionan a las personas a hacer ciertas elecciones. Es así que al abandonar aquellos patrones binarios vamos a ir conociendo o incorporando nuevos conceptos como ser el de diversidad, equidad e igualdad. Y es aquí donde nuestro modelo de atención integral cobra fuerza y valor. Y esto quiere decir que el reconocimiento, el abordaje y la atención de los individuos transgéneros hace énfasis y pone mucho hincapié en que las identidades de género son múltiples y que las perspectivas de género también son múltiples. Brevemente recordarles que nuestra Ley de Identidad de Género 26743 establece que para el acceso a los tratamientos integrales hormonales no es necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica vinculada a lo genital ni de manera total o parcial. Únicamente es necesario o es requisito el consentimiento informado en individuos mayores de 16 años.
Además, esta ley explica que los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o de sus sistemas de obras sociales, tenemos que garantizar de manera permanente los derechos que esta ley reconoce. Y por último, establece que todas las prestaciones de salud contempladas en este artículo quedan incluidas dentro del PMO, del Plan Médico Obligatorio. En este cuadro podemos ver que hay distintas guías y recomendaciones de distintas sociedades y consensos europeos, americanos, que acompañan el camino o el recorrido que las personas trans vienen experimentando ya desde el año 2011, desde las primeras guías de la Organización Mundial de Transgénero. Abajo podemos ver que la primera guía argentina es del año 2018 y esta guía se ha actualizado y modificado brevemente ya en el año 2020. Los objetivos del tratamiento, los objetivos de la hormonización, va a ser de disminuir la síntesis de hormonas sexuales endógenas y de esta forma modificar los caracteres físicos que se asocian convencionalmente con lo masculino o lo femenino, y esto es lo que médicamente conocemos como caracteres sexuales secundarios. Además, otro objetivo es reemplazar los niveles de hormonas sexuales endógenas consistentes con la identidad de género deseada. Y por último, siempre es importante aclarar que los cambios son progresivos y que los resultados van a depender de ciertos factores genéticos, la edad de cada individuo donde uno inicie la hormonización y las características físicas de cada persona individual. Recordemos por identidad de género que entendemos las identificaciones que asume un sujeto en un género, ya sea femenino, masculino o cualquier otro, más allá de la materialidad de su cuerpo en términos anatómicos, estéticos o fenotípicos. ¿Esto qué quiere decir? Que es la forma en que cada persona siente su género. Esto puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Es decir, que el género que cada persona siente independientemente de que haya nacido hombre o mujer. Y a lo largo de nuestro encuentro vamos a utilizar la definición de persona trans para expresar al conjunto de identidades de las personas que desarrollan, sienten y expresan un género diferente al sexo asignado al nacer. Es una expresión que engloba travestis, transexuales y transgéneros. En cuanto a la consulta vinculada al deseo de hormonización, es importante que la misma sea un espacio de encuentro e intercambio. La entrevista tiene que ser un espacio que habilite el diálogo e el intercambio de manera fluida. Algunos aspectos que pueden ser de utilidad es que hay que dar lugar a que la persona se exprese con total libertad, a escuchar lo que la persona quiere decir, generando un clima que sea respetuoso y contenedor, a su actitud y un tono que no sea estigmatizante. Nunca presuponer la identidad de género, la orientación sexual ni las prácticas sexuales de cada individuo, y por supuesto no utilizar un lenguaje que sea patologizante ni sexista. Y siempre en cada encuentro asegurar la privacidad y la confidencialidad de nuestra entrevista. En cuanto al motivo de consulta, se puede iniciar con preguntas abiertas como algo así como qué te trae por acá, o cómo estás, o por qué consultas. En cuanto a los antecedentes de salud personal, es importante interrogar sobre ciertos factores de riesgo como ser la presencia de hipertensión, diabetes y dislipemia, y por supuesto sobre antecedentes personales o familiares de trombofilias o eventos tromboembólicos. El examen físico hay que explicar de manera clara y concisa por qué se necesita hacerlo, hay que respetar los tiempos y los deseos de cada persona y no hacer un examen físico exhaustivo si la condición clínica no lo amerita. El examen clínico se puede hacer de forma dirigida en relación al motivo de consulta o a la demanda de cada individuo y lo podemos ir completando en las consultas sucesivas. Cada consulta y encuentro tiene que ser un motivo para poder llevar adelante ciertas acciones preventivas, como por ejemplo revisar el calendario de inmunización, entre ellos hepatitis A, B y de HPV. Intervenir en lo que es el consumo problemático de drogas, intentando generar reducción de daños, prevenir ciertas enfermedades cardiovasculares, HIV y otras ETS,
prevenir el daño o el impacto negativo de la masa ósea como es la osteoporosis, y lo vamos a abordar más adelante, pero recordar que la DMO está indicada en individuos que tengan algún factor de riesgo, sobre todo quienes están gonadectomizados y que no recibieron terapia hormonal por al menos 5 años después de la cirugía de gónadas. Y por supuesto que cada consulta tiene que ser un motivo donde uno puede aplicar el screening de patología oncológica, como ser el CA de cervicouterino, el CA de mama, de ovario y endometrio, y el CA de próstata y cáncer anorrectal, de la misma forma que la población cisgénero. En este gráfico podemos evidenciar el eje hipotálamo hipófisis gonadal, y es aquí donde la hormonización que le vamos a ofrecer a nuestros individuos van a tener impacto. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a producir un bloqueo de la secreción de gonadotrofinas a nivel de la hipófisis anterior, de FSH y LH. Esto va a disminuir la síntesis endógena, ya sea de testosterona o de estradiol. Y por último, la medicación que indiquemos también va a tener efecto a nivel del receptor de andrógenos, generando bloqueo del mismo. Recordemos que hay ciertos factores que modifican la concentración sérica de la globulina transportadora de andrógenos, conocida como GLAE o SHBG, y esto es importante tenerlo presente porque al momento de evaluar de manera basal y bajo tratamiento hormonal a las personas, tenemos que conocer estos parámetros para interpretar los resultados. Básicamente saber que aumentan las concentraciones de SHBG, la edad de cada persona, los procesos hepáticos como son la hepatitis, la cirrosis en contexto de insuficiencia hepática, el hipertiroidismo no controlado y el tratamiento con estrógenos de manera exógena. Básicamente disminuyen las concentraciones de SHBG, la obesidad moderada o severa, la diabetes tipo 2 no controlada, el hipotiroidismo, la insuficiencia renal o el síndrome nefrótico, el tratamiento con ciertos corticoides y progestágenos, la acromegalia no controlada, entre las causas más importantes. Ahora bien, en cuanto a la terapia hormonal, sabemos que tenemos que adaptar cada esquema de reemplazo hormonal a cada individuo. Esto básicamente va a estar dado por las diferentes necesidades y deseos de cada persona. ¿Y por qué? Porque no todas las personas transgéneros tienen las mismas expectativas en torno a la construcción de su corporalidad. De hecho, hay algunas personas trans que no van a recurrir a la hormonización, que simplemente van a recurrir a ciertas modificaciones de su estilo de vida o de su corporalidad, y eso es suficiente. La guía argentina plantea que es muy importante informar que las terapias hormonales no son anticonceptivas y ofrecer anticoncepción en caso de que sea necesario. Y por último, es importante recalcar que en individuos mayores a 16 años solo es necesario el consentimiento informado o la declaración de voluntad. Si bien los motivos de nuestra charla, recordar que en menores de 13 años es necesario el consentimiento informado de un adulto referente o responsable, y en el caso en personas entre 13 y 16 años es donde sería necesario que el equipo de salud aborde la situación desde una perspectiva integral, contemplando qué es lo que dice la última evidencia científica y valorando los beneficios y las consecuencias que pudieran tener, tanto tratar como no tratar a esta persona. Esto sería inhibirle la pubertad. Cuando la evaluación de riesgo-beneficio determine que el acceso a la práctica que esta persona solicita no se asocia con un riesgo adicional para la vida o para la salud de esta persona, se tiene que garantizar que pueda acceder a la hormonización con un consentimiento autónomo, sería suficiente, ¿sí? En caso contrario, sería necesario entonces el asentimiento por lo menos de una persona adulta responsable. Y ahora sí, por último, los procedimientos de modificación corporal y el cambio registral son derechos independientes entre sí. Bien, antes de iniciar la terapia hormonal, vamos a recurrir al consentimiento informado.
A través de este tenemos que explicar correctamente y de manera clara en qué consiste la terapia hormonal y tenemos que informar sobre las alternativas de terapia disponibles, los alcances que esta terapia va a tener, los efectos adversos, las contraindicaciones y las posibles complicaciones que se puedan presentar a lo largo del tratamiento. Recordar y recalcar que no es necesario realizar el tratamiento de hormonización para efectuar un cambio de DNI o de nombre ni viceversa. Y por último, tenemos que discutir y explicar las opciones vinculadas a la fertilidad y a la salud reproductiva. En este punto me detengo porque es importante tener presente que si bien la ley de identidad de género y la ley de fertilización médicamente asistida 26862 contempla la criopreservación de gametas, actualmente sabemos que no están dadas las condiciones necesarias para que se garantice su cobertura en el subsistema público de salud. Lo mismo ocurre con los tratamientos de reproducción asistida. Si bien la ley establece que es un derecho y que debería ser accesible, el acceso a estas prácticas tampoco está siendo asegurado de manera efectiva, sobre todo en el subsistema público y especialmente las técnicas de alta complejidad. Entonces es un tema que tenemos que abordarlo, explicarlo. En cuanto a la hormonización en individuos transgénero femenino, vamos a indicar un estrógeno asociado a un antiandrógeno para lograr disminuir los valores endógenos de testosterona y para lograr con el estradiol indicado los efectos feminizantes deseados. La guía de JCM del año 2017 propone el uso de estradiol en distintas formulaciones, vía oral en comprimidos de 2 a 6 miligramos y después estradiol en parches o en gel para uso transdérmico. Como antiandrógeno propone el uso de espironolactona en comprimidos administrados 2 veces al día de 100 a 300 miligramos y de acetato de ciproterona también en comprimidos en dosis de 25 a 50 miligramos. En cuanto a el uso de análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, plantea ya sea el uso de leprolide o groserelina, entre otros. La guía argentina recientemente publicada plantea que el estrógeno recomendado para los procesos de hormonización es el estradiol. No hay duda que no se recomienda el uso de etinilestradiol como componente estrogénico de la terapia hormonal porque se sabe que incrementa considerablemente el riesgo de enfermedad tromboembólica, de infarto agudo de miocardio y de enfermedad cerebrovascular. El estradiol puede ser administrado por vía oral, que sabemos que es rápidamente metabolizado a nivel hepático, o por vía transdérmica, a manera de parches o en gel. La vía transdérmica la vamos a preferir en las personas que tienen un factor de riesgo cardiovascular o tromboembólico, como ser tabaquistas, obesos o quienes son particularmente mayores a 40 años. La fórmula más utilizada transdérmica son los geles de 17 beta-estradiol al 0.06% y la dosis diaria recomendada es de 0.75 a 3 miligramos por día. En algunos casos la guía plantea que es posible dividir la dosis en 2 aplicaciones diarias y separadas al menos por unas 12 horas. Otra variante descripta, tanto nuestra guía como la americana, es el uso de parches de estradiol. La enorme ventaja que tienen es que el recambio es cada 3 o 4 días, no sería de aplicación diario. Pero bueno, nosotros en el país no disponemos de los mismos ahora. En cuanto al uso de antiandrógenos, nuestra guía como la americana plantean el uso de espironolactona, que recordemos es un diurético del grupo de los ahorradores de potasio, inhibe al receptor de andrógeno y disminuye así la actividad de la 5-alfa reductasa. La guía plantea la dosis diaria de 50 a 200 miligramos, que también se puede incrementar hasta 300 miligramos por día si es necesario y que se divide en 2 tomas. Acordarnos
que hay que controlarlo con ionograma a los pacientes que están bajo espironolactona por el potencial riesgo de hiperpotasemia. En cuanto al acetato de ciproterona, es un progestágeno que sabemos que suprime la acción de los andrógenos debido a que inhibe la producción de la hormona luteinizante y disminuye así la actividad de la 5-alfa reductasa e interfiere con la unión de la testo a su unión con el receptor. La dosis recomendada es de 50 a 100 miligramos por vía oral. En la guía del 2018 estaba planteado el uso de finasteride, este año ya no está más en la guía, que es un análogo sintético de la testo que actúa inhibiendo la enzima 5-alfa reductasa, pero la realidad es que tiene un efecto antiandrógeno débil y se lo ha asociado a mayores efectos adversos y complicaciones, por lo tanto no es recomendado, al menos de primera línea. Recordar que en cirugías de alto riesgo o en individuos con alto riesgo para TDP hay que suspender la TDP estrogénica antes o rotarla a la vía transdérmica por lo menos 2 o 6 semanas antes de una cirugía mayor. En cuanto a los efectos del tratamiento de hormonización, es importante al inicio de la misma explicar que los cambios que el individuo va a experimentar van a ser paulatinos y muchas veces secuenciales. La enorme mayoría de ellos van a aparecer dentro de los primeros 3 o 6 meses de iniciada la hormonización, con un efecto máximo dentro de los primeros 2 o 3 años. Entre ellos encontramos una redistribución de la grasa corporal con disminución de la masa muscular y la piel sabemos que se va a tornar más suave y menos grasa. En cuanto a la disminución del deseo sexual y de las erecciones espontáneas, son las manifestaciones que más tempranamente van a aparecer dentro de los primeros 3 meses de tratamiento. La disfunción eréctil es variable, el momento de inicio y el efecto máximo. El crecimiento mamario, que básicamente va a estar dado por el componente estrogénico de la hormonización, se va a presentar dentro de los primeros 6 meses de tratamiento, y algunas guías contemplan que cuando un individuo quiere recurrir a la cirugía de aumento de volumen mamario, muchas veces es una buena oportunidad esperar este tiempo de hormonización, porque con el desarrollo de glándula mamaria bajo estrogenoterapia, muchas veces los individuos desisten y ya sienten como suficiente ese desarrollo mamario experimentado. En cuanto a la disminución del volumen testicular, se experimenta dentro de los primeros 6 meses. En cuanto a la alteración de la espermatogénesis y la oligospermia, la disminución de la producción de gemen, no se sabe muy bien en qué momento empieza, pero sí se sabe que tiene un efecto máximo dentro de los primeros 3 años de tratamiento. Y por último, la disminución del vello corporal ocurre dentro de los primeros 6 a 12 meses de tratamiento, con un efecto máximo dentro de los primeros 3 años. En cuanto a las contraindicaciones y precauciones de la terapia hormonal en individuos transgénero femenino, la lista es extensa, pero recordar que es contraindicación al uso de estradiol, la hipersensibilidad al mismo, la presencia activa o el antecedente de haber tenido una trombolia venosa confirmada, la enfermedad hepática activa, las trombofilias, la insuficiencia renal aguda o avanzada y por supuesto la hipertrigliceridemia severa. Debería utilizarse con precaución en individuos con obesidad mórbida, diabéticos, hipertensos, con migraña, litiasis biliar y varices moderadas o severas en miembros inferiores. En cuanto al uso de antiandrógeno como la ciproterona, es contraindicación la hipersensibilidad a la misma, las hepatopatías, la presencia o el antecedente de un tumor hepático, recordar los eventos trombóticos activos o el antecedente del mismo, la diabetes grave o mal controlada, y entre ellos la presencia o el antecedente del meningioma. Debería utilizarse en individuos con diabetes con precaución. Y por último, la espironolactona es contraindicación cuando hay hipersensibilidad a la misma, cuando hay insuficiencia renal aguda o un deterioro significativo y progresivo de la función renal, en presencia de enfermedad de Addison y de hiperpotasemia. Y debería utilizarse en individuos
con diabetes y hepatopatía, pero con precaución. Brevemente recordar que hay ciertas interacciones medicamentosas entre el estradiol y los antiandrógenos. Tener presente que el estradiol, su eficacia se puede ver reducida con el uso de ciertos fármacos que inducen a ciertas enzimas microsomales como anticonvulsivantes, entre ellos la fenitoína y el fenobarbital y la carbamazepina. Además, se puede disminuir la eficacia de los anticoagulantes y los antidiabéticos orales bajo el estradiol. Y por último, los inhibidores de la enzima microsomal de la CYP3A4, como la claritromicina, la eritromicina, el ketoconazol, etc., pueden aumentar las concentraciones séricas de estradiol. Y tener presente, lo vamos a ver más adelante, pero tener presente que el uso simultáneo de estradiol con algunos antirretrovirales puede modificar los niveles de estradiol. Algunas interacciones de la espironolactona. Es importante recordar que el uso concomitante con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y de antagonistas del receptor de la angiotensina 2 hay que tener precaución porque aumenta el riesgo de hiperpotasemia, sobre todo en casos de insuficiencia renal. Estar alertas en ese aspecto. Además, el uso de espironolactona puede mostrar efectos aditivos con otros antihipertensivos, incrementando el riesgo de hipotensión ortostática. Estar atentos a este aspecto también. En cuanto al monitoreo y al seguimiento de los individuos transgénero femenino, este es un resumen donde podemos ver qué vamos a monitorear, con qué frecuencia y cuál va a ser el objetivo de dicho seguimiento. Como parte de la evaluación clínica, siempre vamos a sugerir monitorear clínicamente la TA, el índice de masa corporal y por supuesto que evaluar todos los signos y síntomas de feminización y desarrollo de efectos adversos o complicaciones. Inicialmente se sugiere glucemia, creatinina, perfil lipídico y hepatograma. La frecuencia de estos controles, el primer año se dice que sea trimestral y después puede ser semestral o una vez al año, dependiendo las modificaciones que uno vaya haciendo a cada esquema. El objetivo de este monitoreo es evaluar el desarrollo de los cambios físicos feminizantes y sus efectos secundarios. ¿Qué vamos a medir? Testosterona y estradiol. Ideal si podemos, controlamos el perfil tiroideo con una TSH y gonadotrofinas. La frecuencia es la misma, cada 3 meses el primer año y después semestral o anualmente. Nuestro objetivo va a ser, según la guía argentina, tener valores de testosérica menor a 0,55 nanogramos decilitro, o para las guías americanas menor a 0,50 nanogramos por decilitro, y un valor de estradiol plasmático entre 80 y 200. Algunos dicen entre 50 y 200 picogramos mililitro. Si la persona se encuentra recibiendo espironolactona, hay que controlar el ionograma por el riesgo de hiperpotasemia. La frecuencia es la misma, cada 3 meses los primeros 2 años y después se puede hacer anualmente. Y por supuesto que queremos potasio dentro del rango de la normalidad con función renal adecuada. Las guías también proponen evaluar al menos de manera basal y después de manera anual o cada 2 años a la prolactina. ¿Por qué? Porque el componente estrogénico de la hormonización puede asociarse a un ligero incremento en los valores de prolactina por el estímulo que el estrógeno tiene sobre las células lactotropas hipofisarias. En este caso hay que evaluar los valores de prolactina, los antecedentes clínicos y si hay alguna otra medicación que potencialmente puede generar aumentos de prolactina y actuar en consecuencia. Es importante tener presente que, si bien se han reportado algunos desarrollos de prolactinomas asociados al uso de estrogenoterapia, se trata de una patología que es sumamente poco frecuente y que generalmente está vinculada al uso de muy altas dosis de estrógenos durante periodos de tiempo bastante prolongados, que habitualmente no es este caso. En cuanto a las reacciones adversas y los efectos secundarios de la terapia hormonal con estradiol y antiandrógeno, la realidad es que son bien tolerados a las dosis recomendadas.
Las reacciones adversas más frecuentes son el aumento de peso, la mastodinia, algunas tuforadas, la disminución del alivio de las erecciones y ciertos cambios en el humor. En cuanto al riesgo protrombótico y a la incidencia de eventos tromboembólicos, la realidad es que ha mostrado una franca disminución a partir de el cese del uso de dinilestradiol y al implementarse el uso de estradiol. Sabemos que el riesgo protrombótico está francamente aumentado en pacientes tabaquistas activos, sedentarios, que presenten obesidad, que tengan antecedentes previos de trastornos trombofílicos y por supuesto que sean mayores de 40 años. En esta situación, en este escenario, es donde se recomienda el uso de estradiol por vía transdérmica. Además, recordemos que los estudios más recientes expresan que no habría mayor riesgo de mortalidad de causa cardiovascular en personas bajo terapia hormonal con estradiol. En cuanto a la terapia hormonal en individuos transgéneros masculinos, la guía de JCM del año 2017 propone el uso de testosterona, que puede ser de forma parenteral y transdérmica, de manera parenteral, enantato o cipionato y un decanoato de testosterona, y transdérmico, que puede ser en gel, que la dosis va de 50 a 100 miligramos por día, o en parches, que nosotros no tenemos en el país. La guía propone para supresión del ciclo el uso de medroxiprogesterona o de análogos de GnRH, siempre teniendo presentes las contraindicaciones para este grupo de medicamentos. En cuanto a la hormonización en individuos transgéneros masculinos, ¿qué propone la guía argentina? Sabemos que tenemos texto para usar de manera parenteral y transdérmica. La vía de administración va a depender de la elección de cada individuo, la preferencia de cada individuo, la situación clínica y las complicaciones o las enfermedades asociadas y las expectativas en torno al proceso de modificación corporal. De manera parenteral tenemos enantato, cipionato y undecanoato inyectable. El undecanoato, la enorme ventaja que tiene es que es de aplicación trimestral, habitualmente cada 10 o 14 semanas, y la dosis es de 1000 miligramos. Se aplica intramuscular profundo lento. El beneficio que tiene el undecanoato es que genera una liberación hormonal que es gradual y sostenida en el tiempo, y de esta forma evitamos lo que conocemos como picos y valles o fluctuaciones de los niveles hormonales significativas. La dosis transdérmica, vamos a utilizar en Argentina gel de testosterona al 1%, que es de aplicación diaria. El gel se aplica idealmente siempre a la misma hora sobre la piel limpia y seca. La dosis es de 25 a 100 miligramos por día. Y es de elección la vía transdérmica cuando existen factores de riesgo presentes, cuando tuvimos alguna complicación vinculada con la administración intramuscular, o en caso que el individuo prefiera obtener resultados de cambios de manera más paulatina en el tiempo. En cuanto a los efectos de la hormonización con testosterona, los primeros cambios van a aparecer dentro de los primeros 6 meses y los primeros indicios va a ser el cambio de apariencia de la piel, que se va a tornar más grasa y a veces con algo de acné. La distribución de la grasa corporal se empieza a modificar con un efecto máximo dentro de los primeros 2 a 5 años. El cese de la menstruación ocurre dentro de los primeros 6 meses, mayormente vinculado al uso de las formulaciones parenterales. La atrofia vaginal, el aumento del tamaño del clítoris ocurre dentro de los primeros 3 a 6 meses, con un efecto máximo hasta los primeros 2 años. El crecimiento del vello facial y corporal también dentro de los primeros 6 a 12 meses, con un efecto máximo hasta 4 o 5 años posteriores. Los cambios en la voz, el agravamiento de la voz está vinculado directamente al uso de testo, porque sabemos que la utilización de testosterona produce un agravamiento de la voz. Esto es por aumento de la masa muscular de las cuerdas vocales. Esto no ocurre con el uso de estrógenos y de antiandrógenos, que no generan cambios en el tono vocal.
Y por último, el aumento de la masa muscular ocurre dentro de los primeros 6 a 12 meses, con un efecto máximo dentro de los primeros 2 a 5 años. En cuanto al monitoreo y el seguimiento de los individuos transgéneros masculinos bajo hormonización con testo, vamos a monitorear los signos y síntomas de masculinización y desarrollo de efectos secundarios. Esto es algo que tenemos que hacer en cada consulta. Vamos a controlar el peso, la talla, el índice de masa corporal y la tensión arterial. De manera basal está indicada un control de rutina con un hemograma, glucemia, un perfil lipídico y un hepatograma. La frecuencia de estos controles, el primer año se propone que sea trimestral y luego puede ser 1 o 2 veces al año, dependiendo las modificaciones en el esquema de hormonización que realicemos. Y por supuesto que el objetivo va a ser lograr el desarrollo de cambios físicos vinculados al uso de testo, a la androgenización que cada individuo quiera. Vamos a monitorear con estradiol. Es deseable un estradiol menor a 50 picogramos por mililitros, con testo total. En algunas ocasiones pediremos testo libre y vamos a buscar un objetivo terapéutico de una testo entre 3.5 y 7 nanogramos por mililitro. Idealmente y de forma basal, si podemos medir gonadotrofinas está indicado, y por supuesto un hematocrito con una hemoglobina también para encontrar y monitorear la probable poliglobulia, que si bien sabemos que es poco frecuente, hay que controlarlo. En cuanto a las reacciones adversas y los efectos secundarios, siempre es importante en cada consulta asesorar a cada persona sobre los probables efectos que puedan surgir de la hormonización, y entre ellos los más frecuentes y a corto plazo que vamos a ver son un ligero aumento de peso, acné, cierta inestabilidad en la voz, dolor a nivel de clítoris. Y si bien sabemos que el tratamiento con testo se encuentra asociado a lo que es la poligloburia o al aumento en el incremento del hematocrito, y a ciertos cambios en el perfil lipídico, esto no ha evidenciado un aumento de la frecuencia de eventos cardiovasculares con la dosis de testo recomendada en individuos transgéneros hormonizados. Cuando hablamos de contraindicaciones y precauciones del uso de testo en contexto de hormonización en individuos transgéneros, recordemos que es contraindicación del uso de la misma la hipersensibilidad al fármaco, el embarazo, ya que es un fármaco que es teratogénico, la lactancia, los tumores hepáticos de reciente diagnóstico o el antecedente de los mismos, y se podría utilizar, pero con cierta precaución, en contexto de EPOC, de enfermedad pulmonar crónica, de insuficiencia hepática y renal, de apneas del sueño, de epilepsia, de migraña y de insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de las interacciones medicamentosas que el atesto puede tener con algunos fármacos, es importante considerar que el atesto puede aumentar la actividad de algunos anticoagulantes orales y de algunas drogas que tienen acción hipoglucemiantes como la insulina, entonces estar atentos a este aspecto. Además, algunos fármacos inductores de las enzimas microsomales pueden aumentar la depuración del atesto y por lo tanto disminuir su eficacia. Entonces, considerar este aspecto. Y por último, al igual que el bupropion reduce el umbral convulsivo, por lo tanto es recomendado no utilizar de manera simultánea testo con este fármaco. En cuanto al cese de la menstruación en individuos transgéneros masculinos, hay que considerarlo, preguntarlo en cada consulta, porque realmente para algunas personas es un motivo de mucha angustia y disconfort. La mayoría de las guías propone que el cese de la menstruación ocurre de manera espontánea dentro de los primeros 6 meses de hormonización, sobre todo con el uso de formulaciones parenterales. Y esto ocurre por supresión de la ovulación inducida por el andrógeno y por la atrofia endometrial que el mismo genera. Algunas otras alternativas, cuando la menstruación continúa pese al uso de la testosterona, puede ser suprimir la menstruación utilizando progestágenos solos o asociados a estrógenos a bajas dosis. Entre ellos, la guía argentina propone el acetato de medroxiprogesterona inyectable cada 11 o 13 semanas, el dosogestrel de dosis diaria, el acetato de noristesterona u otras opciones como son los anticonceptivos o el DIU de levonorgestrel.
En cuanto a los individuos VIH positivos, es muy importante tener presente que la infección por VIH ni la terapia antirretroviral representan por sí un impedimento para iniciar o continuar la terapia de hormonización. Acá hay una lista extensa de cómo interactúan los fármacos con la terapia hormonal, pero el concepto más importante es que la terapia hormonal no interfiere con la eficacia del tratamiento antirretroviral. Solamente algunos antirretrovirales pueden modificar la eficacia de los fármacos que utilizamos en la hormonización, del atesto y del estradiol, básicamente. Tengamos presente que cada consulta tiene que ser un momento de oportunidad para ofrecer el testeo de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Siempre reforzar esto en cada consulta y por supuesto que también proponer profilaxis pre y posexposición a probables contactos. Hay algunos aspectos a considerar que acompañan la hormonización de los individuos transgéneros y estas son ciertas técnicas no farmacológicas ni quirúrgicas a las que recurren las personas trans como parte de la expresión de su identidad de género y de la construcción de su corporalidad. Algunas de ellas pueden ser la adopción de ciertos gestos, posturas, el entrenamiento y el manejo de la voz, el uso de vestimenta e indumentaria, el peinado, algunas modificaciones en el vello corporal, la cosmética y el maquillaje. En cuanto a la terapia de la voz y al acompañamiento fonoaudiológico, es importante porque además de la terapia fonoaudiológica para lograr algunas modificaciones del tono vocal, existen diferentes intervenciones quirúrgicas que pueden posibilitar modificar la voz produciendo una agudización del tono vocal. Desde el aspecto y la práctica clínica médica, tenemos que promocionar ciertas prácticas del cuidado de la voz, como ser que tengan una buena hidratación, que esto contribuye a mejorar la flexibilidad de las cuerdas vocales y de esta forma disminuye el riesgo de que se lesionen ante ciertas conductas de demasiado esfuerzo vocal. Por supuesto que desaconsejar y evitar el uso de tabaco y alcohol porque estas sustancias producen una inflamación de la mucosa laringea. Además el alcohol sabemos que produce una deshidratación de las cuerdas vocales y esto disminuye la elasticidad. En cuanto a otras modificaciones del cuerpo, algunas personas buscan un aparente mayor volumen mamario y para ello pueden utilizar algunas prótesis con relleno que pueden ser habitualmente de silicona, a veces también maquillaje. Otros individuos usan para aplanar la mama algunas fajas o vendas elásticas o ciertas prendas compresoras que son las que se conocen como binders. Esta es la opción que es más recomendable porque se ajusta de manera uniforme y no genera compromiso de la mecánica ventilatoria, que es lo que tenemos que controlar. Este tipo de elementos se sugiere que no se utilice más de 8 a 12 horas de manera diaria, siempre estar controlando y evaluando que la piel esté limpia, seca y que no esté lastimada por el ajuste excesivo. Algunos otros individuos recurren a el ocultamiento de los testículos y el pene, esto es lo que se conoce como técnicas de trucage y para eso usan unas prendas diseñadas para tal que se conocen como GAF. Algunos otros individuos recurren al uso de prótesis, de paquetes u otros elementos que se conocen como packers, que habitualmente suelen ser de silicona. Y por último, algunas personas utilizan unos dispositivos que se llaman orinadores que facilitan la micción de pie. Hay algunos packers que ya tienen incluidos estos orinadores. Hay otros aspectos que acompañan la hormonización de los individuos transgéneros y uno de ellos es el screening de patología oncológica. Se propone que tiene que realizarse según la población cisgénero, según los factores de riesgo y los antecedentes familiares. En cuanto al cáncer de mama, en quienes no han realizado terapia hormonal ni tienen factores de riesgo presentes o antecedentes de alguna cirugía mamaria, el screening tiene que realizarse de acuerdo al género que le fue asignado al momento del nacimiento.
Se propone como herramienta el uso de la mamografía y la ecografía mamaria bilateral. En cuanto a los factores de riesgo que hay que tener presentes, es uno de ellos el antecedente familiar de cáncer de mama de primer grado, la terapia hormonal de manera continua por más de 5 años o el índice de masa corporal mayor o igual a 35. La evidencia no ha reportado mayor riesgo de cáncer de mama en pacientes transgéneros bajo reemplazo con testosterona, pero se propone que hay algunas pocas publicaciones que lo mencionan. Entonces, los varones trans tienen que realizarse controles del remanente o tienen que realizar igual controles de la glándula mamaria si ha quedado algún remanente de la glándula después de la mastectomía, porque puede desarrollarse un cáncer en ese remanente glandular. En cuanto al cáncer de próstata, las guías eh, generan cierta discrepancia. Lo que se sugiere es como screening universal el uso del PSA. Hay algunas guías que dicen que se puede realizar según factor de riesgo a partir de los 40 a 50 años. En cuanto al cáncer cervicuterino, es de utilidad el test del HPV o la citología por PAP, pero sabemos que el test de HPV no está disponible en todos lados. Entonces el PAP sigue siendo la herramienta más útil. Hay que recordar que hay que hacer screening de patología cervicuterina a toda persona con cuello uterino, haya tenido o no relaciones con penetración vaginal. En cuanto al CA de ovario y endometrio, no hay evidencia que sustente mayor riesgo de este tipo de cáncer en personas trans. Se tiene que hacer el screening como la población cisgénero. Y por último, en cuanto al cáncer anorrectal, no hay consenso en las distintas guías de cómo abordarlo, pero sí se sabe que hay mayor prevalencia en pacientes HIV, sobre todo cuando hay un recuento bajo de CD4 o alguna otra causa de inmunidad suprimida. La herramienta propuesta es el uso de la citología anal. Otro aspecto importante que acompaña a la hormonización de los individuos trans es la salud ósea y la prevención de la osteoporosis o de la disminución de la densidad mineral ósea para la edad. Las guías proponen que en aquellas personas trans que no se encuentran bajo hormonización se debería aplicar las mismas pautas de screening para masa ósea y para prevención de osteoporosis que la población cis. En cuanto a el riesgo de incremento de osteoporosis, la evidencia disponible es bastante contradictoria y muestra cierta discrepancia en cuanto a la relación al incremento de riesgos de osteoporosis asociado a la estrogenoterapia. Esto no ocurre porque no se ha reportado mayor aumento del riesgo en quienes usan testo. Hay que prestar especial atención al grupo de individuos que están gonadectomizados, porque sí se ha visto un aumento del riesgo de pérdida de la densidad mineral ósea después de la gonadectomía, cuando la terapia con testo o con estrógenos se suspende, se interrumpe o es insuficiente. Entonces, siempre prestar atención en este grupo de personas. Se recomienda valores de vitamina D deseables con valores mayores a 30 nanogramos por mililitro y un adecuado aporte de calcio, por lo menos de 1000 a 1200 miligramos por día. Y se recomienda valorar la densidad mineral ósea en los individuos que tengan algún factor de riesgo para osteoporosis, como ser uso crónico de corticoides, tabaquistas, alcoholismo, bajo peso, antecedentes de fractura por fragilidad osteoporótica, antecedentes de tirotoxicosis, de hiperparatiroidismo, entre otros. Otro aspecto importante que acompaña a la hormonización es la salud reproductiva y la anticoncepción. Este es un aspecto que lo vamos a mencionar en las primeras entrevistas y en nuestros primeros encuentros porque tiene que estar incluido dentro del consentimiento informado. Hay que asesorar sobre las estrategias y posibilidades de procreación y de anticoncepción dependiendo de los deseos y las expectativas de cada individuo. Es importante ofrecer a las personas trans que no desean tener descendencia pero que mantienen relaciones sexuales con posibilidad de procreación algún método anticonceptivo. Si bien la ley de reproducción asistida y de identidad de género contempla la posibilidad de criopreservar gametas antes de iniciar la hormonización, sabemos que no están dadas las condiciones necesarias en el subsistema de salud. Finalmente, esta es una imagen que a mí me gusta compartir
porque de cierta forma pone en evidencia el camino o el recorrido que los individuos trans realizan desde su percepción de identidad de género. En este camino tenemos que intervenir todos los trabajadores de la salud, médicos y no médicos, para asegurarnos una correcta calidad de vida, atención, goce de la salud sexual y reproductiva. Entre ellos es indispensable que clínica médica, ginecología, urología, psicología, fonoaudiología, los endocrinólogos acompañen en este proceso y en este recorrido, pero por supuesto que la familia, la contención, la pareja, el ámbito laboral también es indispensable. No olvidarnos de tratar de adecuar nuestro sistema de salud y de atención de estas personas para que no sean estigmatizados, para que se sientan cómodos y confortables y quieran regresar a la consulta. Esto es entrenar a los recepcionistas, a los enfermeros, a las prepagas, a que la atención sea oportuna, abierta y siempre de manera cordial. Finalmente, a manera de conclusiones, las diferentes opciones de hormonización deben ser individualizadas según los deseos y las perspectivas de cada individuo. Acá es importante comprender que no hay un único esquema, que vamos a elegir cada esquema de acuerdo al deseo de cada individuo, que tenemos que informar acerca de las opciones que involucran la fertilidad y la anticoncepción antes de iniciar los esquemas hormonales. Siempre es importante el consentimiento informado a la declaración de voluntad. Y por último, las terapias de sustitución hormonal acompañan a las personas trans junto a otras medidas clínico-metabólicas que siempre tenemos que considerar y discutir en cada consulta. Ahora bien, para finalizar y regresando a nuestro caso clínico de inicio, tal vez la respuesta más adaptada, según el motivo de consulta de Martín, uno debería completar la consulta médica desde el punto de vista clínico-metabólico, conversar acerca de los distintos esquemas disponibles vinculados a la hormonización y los alcances que el mismo va a tener en función de los deseos y las perspectivas que Martín proponga y quiera. Tenemos que explicar cuáles son los objetivos y los alcances de la hormonización y sus efectos adversos o complicaciones probables, revisar siempre las contraindicaciones. Hay que explicar que la terapia hormonal no es anticonceptiva, entonces tenemos que ofrecer anticoncepción si es necesario y siempre hacer prevención de otras enfermedades de transmisión sexual. Por último, considerar el consejo reproductivo, explicar las opciones con las que disponemos y el consentimiento informado, la declaración de voluntad, tiene que estar firmado por las dos partes. Los deseos y las expectativas de Martín en cuanto a la esfera corporal se pueden modificar con el paso del tiempo desde iniciada la hormonización y tenemos que acompañar estos cambios en función un poco de lo que Martín desee o quiera modificar o cambiar.